José de Jesús Zambrano Grijalva. Es guerrillero, preso político durante 2 años por pensar lo que no se debía en aquel entonces, por accionar en lo que no se podía en aquel entonces. Fundó usted en 1989, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, el PRD. Desde entonces ha sido legislador, ha dado la lucha por esa izquierda que usted hoy le llama democracia social. Usted ha dicho que confiaba en Andrés Manuel López Obrador, que le dieron su apoyo como partido y que después de un desayuno en 2012, él dejó de participar en el PRD. Desde entonces, ¿qué ha pasado, José de Jesús Zambrano? Desde ese desayuno, en primer lugar, qué gusto estar aquí contigo, Adriana, poniendo el dedo en la llaga, como le llaman. Pregunto, ¿desde ese desayuno de 2012 o desde cuándo? ¿Qué ha pasado? Desde ese 2012, y si se arrepienten en el PRD de haber apoyado a aquel entonces líder político que había sido jefe de gobierno y que había participado con ustedes muy de cerca. Mira, primero, desde ese desayuno de 2012 yo no he tenido ninguna comunicación absolutamente con Andrés Manuel López Obrador. Esa fue la última vez que nos vimos y estamos hablando ya prácticamente de 9 años y medio. La historia de nuestro país ha transcurrido así como la conocemos y no hay que tratar de tergiversarla. La hemos construido quienes venimos de la izquierda, como tú lo mencionaste allá, desde que a principios de los 70s con las armas en la mano estuvimos trabajando, pensando que así se podían cambiar las cosas y porque además llegamos a la conclusión de que no había otra manera de luchar porque estaba prohibido pensar de manera independiente y mucho menos se podía actuar con libertad, no había derechos humanos, no había libertades políticas, no había nada de eso. Y desde ahí hemos venido forjando mucho de lo que hoy es el PRD. Obviamente ya en 1989 confluimos muchas vertientes más allá de esta exguerrillera o de movimientos sociales con los que nos juntamos en el camino o con los compañeros del ex Partido Comunista o del ex PSUM, que ellos aportaron su registro, pero antes nos juntamos con ellos y luego ya en el PRD, pues con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, seguimos trabajando por transformar la vida del país, por hacerla más justa, más libre, más democrática. Con todo ese conglomerado de los que expriistas, exizquierdas, de movimientos sociales, muy plural, nos dimos cita el 5 de mayo de 1989. Pagamos cuotas de centenares de muertos después del fraude de 1988, orquestado por quien hoy es flamante director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y postulamos ciertamente en varias ocasiones a López Obrador a la presidencia de la República en el 2006 y luego por última vez en el 2012, el PRD como parte de una coalición amplia. Lo habíamos postulado en el año 2000 a la jefatura de gobierno, como bien lo recordabas, pero así fue como estuvimos confluyendo esa pluralidad y esa diversidad que logró conjuntar el llamado de Cuauhtémoc Cárdenas.
vamos, yo no soy de los que se arrepiente por haber hecho lo que hice. Más bien saco conclusiones, saco valoraciones para no repetir cosas que no funcionaron. Porque con Andrés Manuel como jefe de gobierno primero, la Ciudad de México, y luego después como candidato, pues logramos levantar un movimiento amplio, pero las cosas empezaron a desvirtuar en el camino, sobre todo después de 2006, cuando López Obrador se negó a aceptar un resultado que había sido calificado por muchas razones como fraudulento, del que surge como presidente de la República Felipe Calderón, pero las instancias institucionales de nuestro país, el Tribunal Electoral, los órganos electorales en su conjunto, habían dado su veredicto y la diferencia había sido de menos de un punto. Había un gran movimiento social, millones de gentes en la calle que habían salido a buscar cambiar por vía pacífica el país. López Obrador no quiso aceptar ese resultado y fue cuando empezó su separación fáctica del PRD, fue cuando empezamos también a tener diferencias, porque ciertamente nosotros, una ala del PRD, de la que yo sigo formando parte actualmente, no estuvimos de acuerdo con que se tirara prácticamente a la basura el gran capital político que se había acumulado para esas elecciones del 2006. Y le decíamos a Andrés Manuel, tú empiezas a trabajar el 2012, ponte a la cabeza de este gran movimiento, pero como una especie de gabinete sombra, que nosotros te acompañemos desde las cámaras, desde el partido, etcétera. Pero él prefirió primero lanzarse a lo que conocimos como la toma del Zócalo, todo el centro histórico, Reforma. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con eso? Nosotros no estuvimos de acuerdo. ¿El PRD en aquel entonces? No estuvimos de acuerdo con eso, se lo dijimos, que iba a castigar a la Ciudad de México, que era la entidad que más votos le había dado para esas elecciones de 2006, y le dijimos, mejor canalicemos ese capital político de otra manera para organizar mejor al partido, para organizar a la gente y prepararnos para todo lo que sigue. Sin embargo, él dijo, la decisión está tomada. Él la tomó, él personalmente, individualmente, a lo mejor pues aconsejado por gente que más de confianza que los que estábamos de ahí, del PRD. Es más, ni en el gobierno de la ciudad, yo participaba en el gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces, ni en el gobierno se sabía que iba a tomar esa decisión, fue absolutamente individual. Y entonces de ahí empezamos a tener distanciamientos, aunque apoyamos el plantón, porque había que estar allí del lado de los cuadros, de la militancia, de la gente que se sentía agraviada porque consideraba que había habido un fraude electoral. Y luego, ya cuando llegamos al 2012, habiendo pasado por el 2009 con aquella fantochería del Juanito en Iztapalapa, que ahí él incluso compitió, López Obrador, contra el PRD porque apoyó a otro partido contrario al PRD. Era momento en la mejor de haberlo expulsado del partido en ese momento, pero ya no queríamos nosotros volverlo a postular a él. Pero pues no había de otra, había que aceptar que así eran las cosas y caminamos. Yo digo, así se dio la historia, así se dio la vida política misma de lo que fue la última vez que caminamos con Andrés Manuel. Mucha gente, por cierto, a propósito de tu pregunta original, me lo llegó todavía a decir.
en las campañas del 2021, cuando me veía en las plazas públicas, en los aeropuertos, porque estaba a punto de abordar un avión para ir a campañas como parte de la coalición que formamos del PRD con el PAN y con el PRI, y que empezó a verse con mucha simpatía y que llegamos hasta más del 40% de los votos al final de cuentas. Pero mucha gente me decía, especialmente en centros comerciales donde pues, yo iba a comprar alguna cosa, o en aeropuertos, o ya subiéndome el avión, y me decían, muy bien, qué bueno que se unieron, pero ustedes, ¿por qué llevaron a este individuo a la presidencia de la República? A ver, nosotros no lo llevamos, ustedes lo cobijaron durante mucho tiempo. Nos seguía reclamando mucha gente al PRD porque nos veían, o todavía no sabían o sentían que no estábamos verdaderamente separados y que no compartíamos todo lo que ya estaba sucediendo en esos ya prácticamente 3 años del actual gobierno. Jesús, sin embargo, sí hubo una incisión ahí. O sea, ¿Sí hubo Andrés, se dividió el partido. Sí, claro. Se vino unos personajes con Andrés Manuel, otros se quedaron. Sí afectó al PRD. Afectó brutalmente, te diría yo, al PRD. Fue partido prácticamente por la mitad. En su columna vertebral le dio un golpe la ruptura de López Obrador. Una parte muy importante de cuadros nacionales, cuadros locales, militantes del PRD, se fueron con el llamado de López Obrador para buscar la legalización de Morena, porque ya la habían venido conformando desde el 2006. Pero todavía en la primera elección a la que fueron ellos solos y nosotros por separado, ellos como Morena, nosotros como PRD, en el 2015, ellos tuvieron menos votación que el PRD. ¿Sí? Y no fue sino hasta el 2018, cuando ya con López Obrador a la cabeza, como candidato hicieron campaña, pues que levantaron, y por todos los errores también que se habían cometido en el gobierno de Peña particularmente. ¿Qué errores crees, Jesús, que ha cometido el PRD? ¿Por qué no ha mantenido esa votación con la que se formó, con esta fuerza de 1989? Hemos tenido altibajos, hay que decirlo, Adriana, porque con Cuauhtémoc Cárdenas, 1988, estoy seguro que ganamos la presidencia de la República y que nos hicieron fraude con Bartlett como operador político. En 1989, un año después, se fundó formalmente el PRD. En el 91 fuimos a las elecciones intermedias de diputados federales y ya como PRD con Cuauhtémoc haciendo campaña por los candidatos, y tuvimos el 8.5% de los votos. Y luego después empezamos a levantar, anduvimos rayando el 17, 20, 22% en elecciones posteriores. ¿Por qué luego empezamos a bajar? Obviamente la fractura, la ruptura que tiene Andrés Manuel con esta fractura que provoca en el PRD, pues nos divide una parte fundamental, poquito menos de la mitad de la votación tradicional del PRD. Ahí empezó el asunto. Luego nosotros, pues no tuvimos, hay que reconocerlo así, la capacidad para estructurar bien al PRD, para que ya sin Andrés Manuel con nosotros al frente, y que se salió también, rompió con nosotros Cuauhtémoc Cárdenas, no tuvimos la capacidad de hacer un deslinde claro de que nosotros no estábamos con todo eso,
que no compartíamos esas prácticas autoritarias, que no íbamos a consentir tampoco violaciones a los estatutos, a las normas internas del partido, que todo aquel que se acercara al PRD queriendo ser candidato, candidata, pero con antecedentes negativos, pues no gratos, de vínculos indeseables con personajes de la delincuencia, como sucedió con una candidatura en Iguala Guerrero, que eso no debía de ninguna manera tolerarse, que no había que sacrificar el querer, los principios fundamentales del partido en aras disque de crecer. Y eso no lo supimos parar a tiempo. No tuvimos la capacidad de organizarnos y de armar una nueva narrativa. Un error que cometimos, creo yo que fue un error, aunque después hay quienes dicen que no lo fue, pero fue que en el 2018, haber postulado a Anaya nos costó muy caro, porque Anaya sí era un gran candidato, pero nunca fue un candidato de la coalición. Fue siempre un candidato del PAN, un candidato con su discurso, y nunca se dejó arropar por el conjunto de la coalición, y la gente del PRD no lo sintió suyo, y ahí tuvimos otro bajón en la votación en el 2018. ¿La gente los llegó a percibir como unidad, como una alianza de unidad, o como siempre ser siempre adversarios políticos? ¿Qué diferencia hay de lo de Anaya, de haber postulado a Anaya, y en este momento que están formando otra alianza política con el PAN y con el PRI? Sí, yo creo que la alianza y la coalición de 2018 era una necesidad. Sí. Y Anaya no era mal candidato. Al arranque de la campaña. Y se desnudó, por decirlo así, como un candidato que no se comportó como el candidato de la coalición. Error nuestro no haberlo advertido antes, error de él haberse comportado así, pero ciertamente después del 2018 dijimos en el PRD, desde el PRD, ni una alianza más con el PAN, se acabó. Ahí están los resultados. No fueron de ninguna manera los mejores para el PRD. En el PAN dijeron lo mismo, por cierto. Ya, se acabaron las alianzas con el PRD. ¿Y por qué volvimos a juntarnos para el 2021? Porque empezamos a ver todos los destrozos que empezó a hacer el gobierno de López Obrador, con él a la cabeza, en este gobierno. Todo lo que empezó a significar el echar para abajo programas tan importantes que se habían creado en gobiernos anteriores, dizque porque eran producto del neoliberalismo, estancias infantiles, seguros médicos, programas para el campo, apoyos a la economía, etcétera, etcétera. Los ataques a los medios de comunicación, los ataques a los librepensadores, los ataques a los órganos electorales, la denostación contra todos los partidos de oposición. Dijimos, aquí están en riesgo cosas mayores, aquí está en peligro la democracia misma, que permitió que desde el año 2000 se empezaran a dar las alternancias en la presidencia de la República. Dijimos, aquí están pasando situaciones, hechos extraordinarios, y ante este tipo de escenarios extraordinarios se necesitan también medidas de carácter extraordinario. Y por eso empezamos a juntarnos de nueva cuenta el PAN y el PRD para hablar de una posible nueva alianza que pudiéramos hacerla más amplia. Jesús Zambrano, cuando se habla de estas alianzas, se habla de incongruencia en muchos sentidos. Luego también se habla de que una propuesta, las propuestas del PAN contra las del PRD,
pues no tendrían, y menos llevando al PRI en medio. El PRI ha dicho que se va a mantener en la alianza, pues después la va a revisar en el tema de la industria eléctrica después de las elecciones. Usted ha dicho que el tema de la reforma a la industria eléctrica no pasa por parte del PRD. ¿Hasta qué punto se puede llevar una alianza entre estas posiciones y la negociación pragmática de hacerle frente a un político, presidente tan popular como lo es López Obrador, con base en las encuestas? Sí, es muy popular según las encuestas, pero tampoco está tan arriba o demasiado arriba de lo que estuvieron a estas alturas los 3 expresidentes, por lo menos, que le antecedieron. Ok. Tiene una capacidad de manejo mediático indiscutiblemente. Dicen que es un genio de la comunicación, yo digo que es un genio de la incomunicación y de la mentira, y que las envuelve como un discurso dulce para la gente, para venderle ilusiones. Él sigue vendiendo ilusiones, sigue vendiendo futuros, porque presente solo hace realidad unas cuantas cosas, especialmente programas sociales de corte electoral. Pero revisa todo lo que, incluso hasta esas encuestas que lo ponen a él muy bien aprobado, en todos los principales rubros de sus programas de gobierno, la gente lo desaprueba. Dice que uno está mejor en la economía, en su ingreso, en empleo, en seguridad, en salud, en todo. No ven que las cosas estén funcionando. Pero todavía sigue teniendo la esperanza nuestra noble gente mexicana de que van a cambiar las cosas por fuerza. No es posible que nos hayamos equivocado de nueva cuenta. Y le siguen todavía teniendo una suerte de paciencia. Lo que hemos dicho nosotros desde el PRD es que con esta propuesta de reforma eléctrica que ha presentado el gobierno de López Obrador, así como está, no vamos a ir. Así como nos opusimos a la reforma eléctrica, energética, durante el gobierno de Peña, porque no contenía los aspectos que el PRD planteaba, de que se contemplara una transición energética hacia energías limpias, de que se garantizara que habría tarifas más bajas en electricidad y precios más bajos en los combustibles, de que hubiera órganos reguladores fuertes y que permitieran el manejo de la rectoría real del Estado, que no su propiedad, sino la rectoría, y la votamos en contra nosotros en el PRD en aquel entonces, 2013. Hoy, peor están las cosas. Hoy hasta lo que se ha avanzado por parte de inversión privada en energías limpias, lo quieren desaparecer. Y ahora menos, con esta propuesta de reforma energética, que no es solo eléctrica, porque va más allá de lo eléctrico, que hace el gobierno, menos la apoyaríamos, porque lo poco que se logró avanzar en generación de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias, no contaminantes, y que son resultado de una inversión privada, ahora eso lo quieren desaparecer. Incluso quieren cancelar todos esos contratos que le van a costar centenares de miles de millones de pesos al país hacerlo, y el pleito que te va a generar eso a nivel internacional en los tribunales, de competencia económica. No hay, pues, ninguna política clara, ninguna propuesta clara de avanzar en el horizonte de la transición energética, dejar atrás
el uso de, de combustibles provenientes de fósiles, que son los contaminantes, el uso del combustóleo para generar energía eléctrica. Todo eso se quiere incluso acrecentar, el uso del carbón, todo eso se quiere incrementar. No podemos ir ya contra el medio ambiente, contra el futuro inmediato que le vamos a dejar a las generaciones venideras. Tampoco de nueva cuenta hay garantías para que tengamos energías más baratas, a precios más bajos para la gente, electricidad, combustible, etcétera. No la hay, al contrario. Lo que puede haber, según todo lo que se ve, es que vamos a tener que invertir sin productividad en mayores subsidios para mantener una cierta estabilidad de precios, pero eso se va a acabar, se acaba pronto y nos veremos metidos en crisis económicas mayores. Quieren desaparecer los órganos reguladores para regresar al monopolio absoluto de la energía eléctrica por el gángster que tienen al frente de la Comisión Federal de Electricidad llamado Manuel Bartlett. Y quieren erigirse como en los adalides del combate a la corrupción cuando dan muestra de todo lo contrario. Entonces, si no hay modificación de todo eso, y porque además no quieren discutir, Adriana, nada para modificar absolutamente nada, otra vez están con la frase de no hay que moverle ni una sola coma. Pero como se trata de reformas constitucionales, las que ellos quieren hacer, tienen que ser acompañadas por la oposición, de la que el PRD forma parte. Y así no vamos a ir. El PRI tampoco va a ir así. ¿Tú confías en el PRI, Jesús? ¿Confías que después de las elecciones no vaya a cambiar de posición? No es tanto que confíe, Adriana, sino que ellos han dicho públicamente que con estas propuestas de reformas, así como están, no van a ir. Que están dispuestos a discutir para que si se modifican, ver en qué se puede ir. Pues es la misma posición que en esencia tenemos nosotros, o la que el PAN ha dicho por su cuenta, pero es muy diferente al discurso que seguimos escuchando del gobierno, de lo que les dijo el propio secretario de Gobernación a la bancada de Morena recientemente en el Senado de la República, que les dice, lo que hay que hacer aquí es defender el proyecto de la transformación que propone el presidente López Obrador y nada de andar haciendo acuerdos con la oposición. Entonces, ¿de qué diálogo se trata cuando hablan de sentarnos a platicar? Si no y con todo el pragmatismo necesitan los votos para pasarla. Por supuesto. Yo no me imagino al PRI, lo voy a plantear de otra manera, diciendo, ok, ya pasaron las elecciones de este año, de 2022. Y ahora sí, le vamos a dar los votos a López Obrador, al gobierno, para que saque su reforma eléctrica, porque ya nos permitió que ganáramos en algunos estados de la República los gobiernos. Primero, ellos van a hacer todo lo posible para no dejarnos ganar ni una sola. Otros serán los resultados electorales. Segundo, que la gente que votó por el PRI ahora vuelva a votar. ¿Creen los priistas que habiendo engañado a la gente con un discurso así, a la vuelta de unos cuantos meses, le digan, no, siempre sí vamos a ir con esas reformas al fin y al cabo que ya nos dejaron que ganáramos unos cuantos estados de la República? Además, con eso se rompería absolutamente cualquier posibilidad de caminar juntos en el 2024. Lo que ellos han venido diciendo, los priistas, que sí quieren hacerlo. Entonces, son cuestiones fundamentales para la vida del país en las que si no hay acuerdo hoy o mañana, pues menos lo habrá con miras de cara a las elecciones. O sea, si no apoyan esto, el PRD no iría con esta alianza en el 2024. Si el PRI llegara a apoyar
después de las elecciones, estas reformas que están proponiendo desde el gobierno, sin modificar nada que satisfaga los reclamos, estos que he dicho, de la Sociedad de Energías Limpias, menos contaminantes, órganos reguladores fuertes, precios de energía más baratos para la gente, no habría posibilidades de caminar juntos después para el 24. Así de sencillo. Que tiene excesos la aplicación de esa reforma peñanietista, sí, y hay que corregirlos, pero no necesitan modificar la Constitución. Que hay quienes están pagando menos de lo que deben pagar grandes empresas, que se corrija eso, pero eso lo corriges en la ley o en los reglamentos, no modificando la Constitución. Tú eres un político muy experimentado, Jesús. Has luchado durante muchos años al lado de la izquierda en México. Hablas siempre de democracia social, de la democracia social, de lo que tienen estos países como Noruega, pues como lo dice el presidente de Finlandia. Sin embargo, esos países tienen un mercado abierto que a veces se contrapone con las ideas de la izquierda. ¿Hacia dónde va el PRD? Nosotros hemos planteado asumir los principios y postulados fundamentales de lo que genéricamente se ha conocido como la socialdemocracia, que lo que busca, al final de cuentas, no es la construcción de una sociedad socialista, como lo llegamos a plantear nosotros desde la izquierda anterior, sino reformas al sistema actual que permitan una mayor intervención del Estado y que tengamos una participación del mercado tal que permita regular y evitar sus excesos, por decirlo así, que nos permita tener los recursos suficientes para llevar adelante, implementar políticas sociales elementales que siguen postulando estos gobiernos de países como los que mencionaste, de Europa y particularmente de Europa del Norte. Y nosotros decimos, debe haber un sistema de salud fuerte, debe haber un sistema de enseñanza de salud fuerte público, un sistema de enseñanza pública de calidad, debe haber un conjunto de programas de carácter social, de apoyo al campo, a los productores del campo, de garantías de pensiones, de un sistema de pensiones más sólido para quienes entran al retiro después de haber trabajado toda su vida. Sí, y de eso lo tienen que entender también los inversionistas privados, lo tenemos que entender todos para contribuir de una mejor manera y mayor manera a la hacienda pública del país. Bien, para que haya recursos, pero que tienen que invertirse también, Adriana, en infraestructura física, para todo lo que se requiere para el desarrollo del país, de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para que tengan la capacidad, primero, de sobrevivir a una situación de crisis, de recesión como la que ya tenemos en México, y para mantener los empleos y mantenerlos en esencia sin cambios, para evitar, por lo tanto, que vayan a la pobreza más millones de personas de las que ya tenemos, y para que la economía crezca. Si no hay crecimiento de la economía, no va a haber tampoco crecimiento del empleo. Todo eso se puede lograr, sí, y se puede lograr, desde luego, con economías abiertas, para decirlo así como tú lo preguntas, pero con regulación del mercado para evitar los excesos. Ahí te pregunto una cosa, Jesús. El gobierno nunca ha sido buen empresario. En general, ¿no? En general. Y
a muchos inversionistas el tema que se plantea sobre la intervención del Estado en la economía, pues dicen, se asustan, dicen, no son buenos empresarios, no entienden cómo funcionamos los empresarios. Y eso es lo que asusta de estos gobiernos socialistas. Sí, de esos gobiernos socialistas, pero hemos tenido gobiernos socialdemócratas muy exitosos. Hoy, por cierto, regresa al gobierno en Alemania, el país más poderoso económicamente de la Unión Europea, para hacerse cargo un socialdemócrata de ese gobierno. Lo hicieron países que tuvieron muchísima pujanza económica y social en décadas anteriores, como fueron Francia, la propia España que se incorporó después, Alemania que ya lo mencionábamos, los llamados Países Bajos, Noruega, Finlandia, todos los países escandinavos, tuvieron gobiernos socialdemócratas, pero luego vino pues toda una ola conservadora en donde dijeron, es que es demasiado onerosa la carga de todo eso por parte del Estado y ahora hay que empezar a sacar al Estado, a privatizar lo público y a que sea el mercado el que rija la ley con las leyes económicas sin ninguna intervención del Estado, y ve las cosas también que han provocado las crisis brutales que se han dado, como la que vimos en Estados Unidos hace apenas unos cuantos años y que nos impactaron a nosotros, las recesiones económicas que se han tenido en distintos países. Tiene que haber un término medio, Adriana, en el que el gobierno, el ser rector de asuntos fundamentales, como el energético, por ejemplo, no se confunda, no se debe confundir. ¿Qué es lo que están haciendo estos señores del gobierno actual? No se debe confundir rectoría con propiedad del Estado. Okay. ¿Sí? Si el Estado quiere volver a ser propietario de todo, como lo fue hasta de cines y de un conjunto de cosas, nos vamos a estar equivocando. Esa vuelta de tuerca hacia atrás es imposible. Pero también los grandes inversionistas, los grandes empresarios de nuestro país, cada vez han ido entendiendo más que se requiere de un Estado que regule, de un Estado que genere condiciones con reglas claras, de un Estado que respete él mismo el Estado de Derecho para que dé confianza jurídica para las inversiones. Yo te diría, muchas de las cosas que hoy están pasando, de fugas de miles y miles de millones de pesos de capitales que hemos tenido en los años que van de este gobierno y que se han acrecentado ahora con esta propuesta de reforma eléctrica, es porque dice, voy a desconocer todos los contratos, los voy a expropiar. Entonces la gente dice, caray, qué seguridad hay en un gobierno como este. Nosotros no estamos de acuerdo con gobiernos que plantean este tipo de decisiones. Hay que construirlo de consenso. Las políticas públicas, las políticas económicas, hay que construirlas de consenso y de la mano con el empresariado de nuestro país, que debe entender también que la profundización de la brecha de desigualdad social no le conviene a nadie. Quizá dice, no le conviene a los más pobres hacerse más pobres. Sí, pero tampoco les conviene a los más ricos vivir en un país en donde de repente se nos puede venir una revuelta social que termine en cualquier acto de violencia generalizada y que mande al país al carajo, que lo mande al abismo. Eso es lo que hay que evitar. Este hombre, por cierto, que no tenemos al frente de la presidencia, está llevando al país al abismo y piensa que está haciendo el mejor gobierno del mundo, ¿no? Entonces, eso no lo queremos nosotros. Tomamos absolutamente distancia de eso. ¿Cómo quieres ver al PRD?
Lo quiero ver como un partido fuerte, un partido socialdemócrata que enarbola las mejores causas de la gente, que regrese a ser de militantes libres, de libres pensadores, que se organicen también libremente, que sean integrantes de nuestro partido, liderazgos sociales de la sociedad civil, que vengan a enriquecernos con su pensamiento y que juntos podamos enarbolar las banderas, las luchas por la libertad de las mujeres, de los jóvenes a un mejor futuro, de educación de todo tipo, de la diversidad sexual, de los micros, pequeños empresarios, de los artistas, de los comunicadores. Queremos ser el partido que enarbola todo esto. Es decir, el partido de las causas sociales, pero comprometido también al mismo tiempo con los principios fundamentales de la democracia, de los equilibrios de poderes, del respeto a las instituciones, del respeto al Estado de Derecho, y que no se riñe con nuestra vocación social. Nada de esto. Gracias, José Jesús Zambrano, presidente del PRD. Muchas gracias.